existen muchos sistemas, todos ellos de los que actualmente están en uso, por lejos el más empleado es Git, un sistema de control de versiones que es descentralizado, distribuido, a diferencia de lo que es, por ejemplo, Subversion, que hemos visto en otras oportunidades. ¿De dónde surge Git? El programa fue desarrollado a partir de la necesidad del desarrollo, valga la cacofonía, del sistema Linux. Originariamente, el desarrollo de Linux se realizaba a través de parches que se intercambiaban. A medida que creció el proyecto, fue necesario implementar algún sistema de control de versiones y se utilizaba uno que era distribuido pero propietario. Entonces, a partir de ahí se empezó a desarrollar un sistema propio destinado justamente a manejar las características del desarrollo de Linux. ¿Qué se tenía en mente cuando se empezó a desarrollar Git? Se quería un sistema que sea rápido, que sea sencillo, que tenga apoyo a un desarrollo no lineal, es decir, que puedan haber muchas ramas paralelas que se estén desarrollando y que sea completamente distribuido. A su vez, más allá de estas características funcionales mencionadas anteriormente, era importante que pudiera manejar proyectos de gran tamaño, como justamente es el caso de Linux. La forma de almacenar las modificaciones entre las distintas versiones trajo una novedad también en Git. En otros sistemas de control de versiones lo que se hace es, cada vez que surge una versión nueva, se almacenan los cambios. Este delta sería en la versión 2, representa que se ha modificado respecto de la versión 1. Si no había cambios en el archivo B, bueno, recién en la versión siguiente se registrarían los cambios, al igual que en el caso este, donde un archivo tiene también nuevas modificaciones en esa versión 3. Y bueno, y acá vemos la versión 4, donde hay nuevas modificaciones y vemos que mientras algunos archivos han sufrido 2 cambios, otros han tenido uno solo y algunos han tenido ya 3 modificaciones. Pero lo que nos interesa acá marcar es que cada una de esas versiones lo que almacena el sistema es la lista de diferencias, de cambios, de modificaciones que ha habido en cada uno de los archivos. El enfoque de Git, en cambio, es diferente. Cuando se producen cambios en una versión, en algún determinado archivo, lo que se almacena es ese archivo con sus modificaciones. Es decir, cada versión en Git representa un árbol que es una instantánea del proyecto en un momento dado. Son todos los archivos del proyecto vistos en un momento dado, que es el que representa esa versión. Por supuesto, no tiene mucho sentido que se almacenen nuevamente archivos que no han sido modificados, por lo que en ese caso lo que hay es un puntero hacia el archivo original. Este es un caso similar al anterior. Vemos cómo en cada versión se ha ido almacenando los archivos completos nuevos, pero cuando no hay modificaciones lo que hay es un puntero hacia la versión anterior. ¿Cómo instalamos Git? Bueno, es bastante simple, acá vemos algunos ejemplos. Si es que se instala en Windows, con descargar el ejecutable y ejecutar ese archivo, ya podemos tener una instalación de Git. En los sistemas basados en Debian, como es el caso, por ejemplo, de Linux Mint o Wayra, un sistema operativo argentino, hay que usar apt-get, que sería la forma de instalar paquetes dentro de ese tipo de sistemas. Si tenemos un Fedora, por ejemplo, lo que utilizamos, que tiene la aplicación para instalar programas Yum, bueno, en ese caso acá estaría la instrucción correspondiente, yum install. Y en el caso de otros como es Arch Linux o Manjaro, lo que utilizan el gestor de paquetes Pacman, bueno, también se puede utilizar para instalar Git. Es importante, para empezar a utilizarlo, configurar, y hay algunos aspectos que son muy importantes de definirlos desde el principio.
Por ejemplo, la definición de el nombre que se va a utilizar de forma global, como el correo electrónico que se va a utilizar en la configuración de este Git. Esa configuración queda guardada en un archivo que se llama .gitconfig. En el caso del mundo Unix en general, un archivo que empieza con un nombre con punto es un archivo oculto que no se lo ve en el listado, salvo que uno explícitamente use un comando para ver los archivos que están ocultos. En general, en un Linux, la configuración global, que vale para todos los usuarios, queda en etc gitconfig. etc es un directorio donde habitualmente se almacenan configuraciones en las distintas distribuciones de Linux. Vamos ahora al local en Git. Como ya hemos dicho en otras oportunidades, se trata de un sistema distribuido donde en cada una de las máquinas hay una copia del repositorio, un clon, sobre el cual uno trabaja, pero se maneja localmente con esa lógica del repositorio, es decir, uno tiene que ir registrando los cambios, tiene que ir marcando cuáles son los archivos sobre los cuales este sistema va a realizar un seguimiento. Para eso es importante destacar el directorio de trabajo, que es donde uno tiene allí en sus subdirectorios los archivos sobre los cuales está programando o realizando la tarea que vaya a manejar con este sistema de control de versiones. Hay un área de preparación donde están todos los archivos que van siendo incorporados para el seguimiento, y el repositorio local, a donde están las versiones que uno va definiendo a nivel local. Para sacar del repositorio local al directorio de trabajo se utiliza checkout, como ocurría ya en los sistemas centralizados respecto del repositorio central. Ahí uno realiza las modificaciones que considera pertinente y luego hace un add para que esas modificaciones se incorporen al área de preparación. Finalmente, con un commit va a enviarlo hacia el repositorio local, generando una versión, digamos. Y ahí estará la versión actualizada del trabajo que estamos llevando adelante. ¿Cómo se sincroniza el repositorio local con el remoto? Es decir, acá es distribuido y hay algún repositorio que sí representa, digamos, lo que en conjunto el grupo de desarrolladores está llevando adelante. Y bueno, puede haber cambios en ese repositorio que hayan sido realizados por otros programadores, otros desarrolladores que estuvieran trabajando en el mismo proyecto. Entonces, primero uno trae el contenido de un repositorio remoto a través de clone, lo clona, y uno envía hacia el repositorio remoto a través de push. También puede utilizar fetch cuando uno ya tiene en su repositorio local una versión de lo que está en el repositorio remoto. Si uno necesita traer los cambios que se hubieran producido en el repositorio remoto, bueno, puede utilizar fetch. Existen otros comandos como pull que permiten también traer y mezclar los archivos, las modificaciones que se hayan registrado en el repositorio remoto. Veamos un ejemplo paso a paso. ¿Cómo se crea un directorio? En realidad, cómo empieza el funcionamiento en el caso de Git. Uno primero debe crear un directorio y luego desde ese directorio va a crear una instancia de Git a través de init. Ahí se crea un directorio oculto que es donde va a estar almacenado, bueno, lo que lleva el seguimiento y el repositorio en definitiva de este Git. Cuando yo quiero poner en seguimiento un determinado archivo, lo que se hace es, se utiliza add. Acá hay dos ejemplos de el comando status. También esto lo vimos cuando veíamos en Subversion, es parecido, digamos, el funcionamiento.
yo puedo ver con status que hay algunos archivos, acá hay uno que se llama EGEM-LaTeX, por ejemplo, que no está en seguimiento. Entonces, ahí te pone la sugerencia de que haga git add, el nombre del archivo, para incluirlo en el seguimiento. Acá estaría el ejemplo, git add, el nombre del archivo, y bueno, a partir de ahí seguirá en seguimiento, estará bajo seguimiento del sistema de control de versiones. Commit, como indicamos antes, manda lo que está en el área de preparación, es decir, cosas a las que le hemos hecho add antes, archivos nuevos o archivos modificados a los que le hemos hecho add y lo hemos mandado a la zona de preparación. Se crea una nueva versión local cuando yo hago un commit. Y por lo mismo, como también marcamos en su momento cuando veíamos un sistema centralizado, conviene que uno incluya una descripción de esa nueva versión. Y también, como antes, commit tiene un parámetro m para que uno especifique cuáles son las novedades que hay en esa versión que se está almacenando en el repositorio. ¿Cuál es la vida de un archivo dentro de este sistema? Cuando uno escribe un archivo y lo guarda, hasta tanto no tenga seguimiento, bueno, no va a ser controlado por el sistema de control de versiones. Eso recién va a ocurrir cuando yo haga add. Cuando yo haga modificaciones sobre ese archivo, es importante marcar que no va a estar en esa área de seguimiento, no va a estar en el área de preparación hasta que yo no haga un add. Yo puedo sacar cosas también del área de preparación a través de un comando para remover. Fíjense, esto por ahí, esta aparente paradoja deja más en claro cómo funciona esto. Acá, a través de un git status, o sea, del comando status, se ve que hay un archivo nuevo, readme, que hay un modificado, y a su vez dice cambio que no están preparados para el commit. Es decir, benchmarks.rb ha sido modificado, y de eso advierte el seguimiento que realiza Git, pero no se lo puede todavía mandar a través de un commit porque no ha sido, esos cambios no han sido actualizados en el área de preparación. Eso se hace con git add, ahí justamente lo especifica. Benchmark RB ha sido modificado después de haber sido agregado, pero todavía no ha sido enviado. ¿Cómo se envía al servidor principal? A través de git push el origen y el destino. Push es el enviar, empujar sería la traducción, y va desde el URL del repositorio remoto y cuál es la rama a la que se va a enviar. Justamente como dijimos al comienzo, una característica que se pedía de este sistema es que pudiera manejar versiones paralelas. Eso se hace a través de las ramas o branch. Eso permite que se exploren nuevas funcionalidades o se exploren distintas estrategias, por ejemplo, para resolver alguna deficiencia que hubiéramos detectado en un proyecto, un error, o por ejemplo que quisiéramos hacer una refactorización, es decir, cambiar la estructura, definir nuevos objetos, nuevas clases de una manera diferente. Le quiero cambiar la estructura, a lo mejor eso lo puedo hacer en otra rama y no va a pasar a ser la rama principal hasta que no tenga un grado de madurez o nos haya convencido de que ese camino es el viable. Fíjense que con "-b" acá se está creando una nueva rama y se pueden mezclar ramas a través del comando merge, la rama actual en la que se esté trabajando con el nombre, con la rama que tenga el nombre que pasemos ahí como parámetro. Y diff entre dos ramas muestra qué diferencia hay entre ellas.
Resumiendo, los comandos más importantes, no son los únicos que utiliza Git. La creación de un repositorio a través de init, clone para traer a nivel local lo que está en un repositorio remoto. La gestión de código con status, diff o commit. El manejo de los archivos a través de dat, checkout, que se puede traer también un archivo en concreto. Y bueno, y la actividad relacionada con el servidor remoto con fetch, pull, push. Por supuesto existen, aparte que uno se aprende estos comandos, que en realidad entiendo que la principal utilidad de conocerlos es poder comprender bien su utilización, qué funciones cumplen. Hay posibilidades también de utilizar programas que nos brindan una interfaz gráfica para trabajar con Git. Por ejemplo, SourceTree es un programa que funciona bajo Windows o bajo iOS y otros sistemas, el sistema operativo de Mac, que se distribuye bajo una licencia propietaria que es la Atlassian Software License. Hay algunos que pueden ejecutarse en cualquiera de los tres sistemas operativos, como GitAhead, que tiene una licencia MIT, una licencia permisiva, Gitcola, que se distribuye bajo una licencia GPL versión 2 o posterior. GitG es una aplicación que corre bajo Linux y que se distribuye bajo la licencia GPL versión 2. Veamos un poquito la cara de GitG. Acá está la facha, digamos, que tiene, que uno puede desplegar cuál es la rama. Está acá en una lista desplegable, y ahí va a poder ver las características que tiene a nivel remoto, y uno va a poder a través de directamente del uso del mouse indicar las distintas operaciones que estuvimos viendo mediante comandos. Acá hay una mirada de la cara inicial de GitAhead. Fíjense que acá trae un primer menú que permite clonar un repositorio, abrir un repositorio que ya existe o iniciar un nuevo repositorio. Estas cosas que son las que hemos visto en comandos simplificadas. A su vez, GitAhead permite contactarse con una serie de servidores de amplio uso que utilizan Git. Por ejemplo, GitHub y GitLab son dos que tienen versiones gratuitas que son muy utilizadas.